Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo Absolute Wonder Woman número 22, con guión de Kelly Thompson y arte de Dylan Snook. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en el Underworld, en el inframundo, en la actualidad. Cersei cuelga de un acantilado bajo una noche lluviosa. Wonder Woman piensa que es bien sabido que Scylla no aprecia a su madre. A pesar de que Hecate participó en su rapto, ella sigue siendo favorecida por la diosa. Diana habría pensado que Scylla era lo suficientemente inteligente como para no montar un espectáculo tan macabro. Pero si se siente envalentonada por Hecate, entonces le recordará por qué los dioses siempre deben ser temidos. Diana conjura un hechizo, pone las manos sobre su espada y la hace crecer de tamaño, mientras une los destinos de ella y de su madre. Lo que le ocurra a una, le ocurre a ambas. Después ordena que el recipiente se disuelva. Desde lo alto, Cersei observa y piensa que esto será interesante. Con toda su armadura puesta, Wonder Woman se lanza al ataque, mientras piensa que Scylla ha sido un monstruo legendario del inframundo durante demasiado tiempo. Con el gigantesco monstruo delante de ella, declara que así lo dice Diana de la Wild Isle, la isla salvaje. Como comentario, Scylla es un monstruo marino de la mitología griega que vive frente a Caribdis. En la Odisea, tiene 6 largos cuellos con cabezas llenas de dientes y ataca al barco de Odiseo. Más tarde suele representarse como una mujer con cabezas de perro en las caderas y cola de pez o de serpiente. Al parecer, Kelly Thompson y Dylan Snook se basaron en esta idea para su versión Absolute, aunque algunas versiones dicen que originalmente era una hermosa ninfa transformada por celos. No creo que eso de hermosa aplique aquí. Nos movemos al área 41X, en algún lugar a las afueras de Gateway City. Bárbara Minerva continúa en la celda junto al cadáver de Cheetah. Urs Kartaga le recuerda que han pasado días. Sabe que, aunque está considerando su oferta, es difícil decidir con tan poca información. Así que se ofrece a responder cualquier pregunta que tenga. Bárbara dice que sería inútil. Él puede decirle lo que quiera, y ella no tiene forma de confirmar ni refutar nada. Además, no tiene motivos para creerle cuando solo sirve a sus propios intereses. Urs Kartaga responde que no tiene ningún interés en mentirle, porque así es como termina con huéspedes que no le sirven, como ocurrió con Priscilla. Por eso le hablará de cosas que ella sabe que son ciertas. Así podrá decidir fácilmente qué creer y qué no. Bárbara guarda silencio. Urs Kartaga le pide que cierre los ojos y le permita mostrarle lo que ya sabe. Luego la lleva al plano psíquico. Le dice que sabe que Wonder Woman le impresiona y que, efectivamente, es impresionante. Pero le pregunta por qué ella no puede serlo también. Le pregunta también si imagina una vida dedicada únicamente a seguirla y si cree que Diana alguna vez la verá como algo más que una dulce amiga que necesita protección. Una víctima atrapada a su paso. Le pide que sueñe en grande, que sea su propio despertar, su propia diosa. Puede seguir siendo amiga de su princesa si eso quiere, pero serían amigas de semidios a semidios, no de semidios a una frágil arqueóloga y literaria humana. Bárbara le pregunta si Diana es una semidiosa. Urs Kartaga responde que está imbuida con el poder de los dioses, y con eso le basta. Bárbara señala que aún no sabe dónde está la trampa, mientras le muestra rápidamente distintos momentos desde su infancia hasta su adultez. Urs Kartaga asegura que no hay ninguna. Le dice que, normalmente, este sería el momento en donde a un ser que ofrece poder le hablaría de darle uno más allá de sus sueños más salvajes. Pero él no le dice eso, porque ella es diferente. Siempre lo ha sido. Nada ha estado jamás más allá de sus sueños más salvajes. Le pide que no finja que nunca imaginó poseer el poder de las cosas antiguas, mientras sus torpes manos trabajaban lentamente para descubrir alguna ruina arcaica. Agrega que ella, a la sombra de dioses en los que ni siquiera creía, ha rezado para ser más grande de lo que ya es. Ha buscado llegar más allá de los límites de todo lo que ha aprendido, lo cual ya es más de lo que la mayoría conocerá jamás. Le pide que acepte que esto es lo que ella es y siempre ha sido. Añade que sus sueños no comenzaron con Wonder Woman y tampoco terminarán con ella, porque ya está muy por encima de eso. Ella siempre ha sabido que cosas dramáticas e importantes le ocurrirían. Y ahora está pasando. Solo tiene que aceptarlo. Bárbara, aún en trance, finalmente responde que acepta. Inmediatamente, su cuerpo comienza una dolorosa transformación que resuena por toda la celda. Sus ojos, sus manos, su boca, sus dientes,
todo en ella cambia, dando así inicio a la nueva Absolute Cheetah, que seguramente pronto veremos en acción. Poco después, fuera de la celda, la alarma continúa sonando mientras uno de los soldados intenta decirle a Veronica Cale que debería mantenerse al margen, pero ella ordena que abran la puerta. Al entrar, descubren un enorme agujero al otro lado. El líder del equipo confirma que se ha ido y ordena apagar la alarma. Ordena a algunos de sus soldados que entren por el agujero e intenten atraparla, y a otros que se queden atrás para proteger la instalación y a todos los potenciales objetivos. Verónica le dice que supone que Bárbara no se quedará en la instalación, pero se pregunta por qué se llevaría el cuerpo de Cheetah. Volvemos al inframundo. Wonder Woman aterriza clavando su gigantesca espada en la arena y le da a Escila una última oportunidad para liberar a su madre. De lo contrario, probará la hoja de Atenea y será cambiada para siempre. Escila no retrocede y responde con un fuerte siseo. Diana entiende el mensaje, levanta la espada y le dice que será como desea. De un solo golpe, corta uno de los tentáculos de Escila, haciéndola chillar de dolor. En respuesta, una de las cabezas del lobo la ataca, pero Diana consigue defenderse, bloqueando con su enorme espada. De repente, la mantícora aparece y embiste a Escila. Diana piensa que su indicación para cuando despierte funcionó. La orden que le dio fue: cuando despiertes, debes atacar a Escila. Como comentario, esto se vio en el número 21 de la serie. Mientras Escila está distraída con la mantícora, Wonder Woman aprovecha para lanzarle un dardo rojo que le atraviesa el pecho. Escila arroja la mantícora por el acantilado y la insulta por dejarse engañar por la patética magia de unas brujas de pacotilla. Escila se da la vuelta y se planta frente a Wonder Woman. Diana piensa que la quería furiosa y lo ha conseguido. Entonces pronuncia un hechizo y un rayo cae sobre el monstruo, electrocutándolo. Diana sabe que eso la mantendrá sumida en su furia. Escila se yergue y se lanza contra ella, mientras le grita que el inframundo ya la ha tolerado suficiente. Después le pide que imagine las celebraciones cuando cuelgue su cadáver podrido de sus acantilados. La ataca con su tridente, pero Diana aguanta la embestida con un escudo dorado en forma de estrella, que creo que no habíamos visto antes. Cersei interviene y conjura un hechizo que detiene a Escila en seco, haciéndola gritar de dolor nuevamente. Diana le dice a su madre que se tomó su tiempo. Cersei responde que ella podría haberle enviado algo para librarse de las cadenas, y Diana explica que estaba un poco ocupada. Cersei conjura otro hechizo y levanta una barrera, aunque le dice a Diana que los perros no tardarán en atravesarla, y le pregunta cuál es el plan. Wonder Woman toma un hacha que seguro sacó de su bolso mágico, y responde que no le va a gustar la respuesta. Cersei, incrédula, le pregunta si realmente hizo lo que piensa. Diana confirma que sí. Nadie volverá a alejarla de ella. Ni Hades, ni Escila, ni siquiera Hécate. Y si ese es el precio, prenderá fuego a todas sus causas. Ella es su madre. Si no puede protegerla, entonces no merece ser la campeona de nadie. Vivirán juntas o no vivirán en absoluto. Ese es el trato. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Samuel Febres W2X. Diana le da el hacha a Cersei y ambas se preparan para la batalla. Diana piensa que ha apostado mucho, pero está en paz con su decisión. Mientras corta otro tentáculo de Escila, admite que es la mayor paz que ha sentido desde que se la llevaron contra su voluntad de Gateway City. Escila consigue derribar a Cersei, quien cae al suelo, pero Diana logra llegar hasta ella. Escila le dice que con gusto pasará por encima de ella para alcanzar a su miserable madre. Incluso podría considerarlo un bono. Wonder Woman le advierte que tenga cuidado. Ha unido su destino al de su madre. Si Cersei muere, ella también lo hará. Con los ojos encendidos, Escila responde que no le importa. Diana contesta que, por supuesto, a ella no, pero cree que a Hécate sí. Escila se lanza al ataque con su tridente en la mano y le grita que eso está por verse. De repente, una luz dorada llena el lugar y una voz ordena que es suficiente. Wonder Woman se protege los ojos, pero la causante se revela de inmediato. Es Hécate. Escila le reclama a la diosa que ella misma le entregó a Cersei y que ahora se está retractando. Hécate responde que nunca dijo que pudiera matarla, ni siquiera dijo que pudiera quedársela. Molesta, Escila contesta que eso estaba sobreentendido.
Ella no es su perra y come lo que le da la gana. Hécate le recuerda que ella es la diosa de la muerte, la magia y las encrucijadas. Así que será mejor que piense bien si esta es la forma en la que quiere encontrarse con la muerte. Escila se calma, lanza un último siseo y se retira, con los rabos entre las piernas. La diosa desciende y le dice a Diana que lo que acaba de hacer no fue muy inteligente. Diana está de acuerdo, pero le pide que las devuelva a la isla salvaje porque tiene trabajo que hacer. Luego se da la vuelta y le da la espalda a Hécate, dejándola en silencio. Cersei observa a su hija retirándose, se da la vuelta e intenta decirle algo a Hécate, pero ésta le pide que se guarde sus palabras. Las necesitará para hacer entrar en razón a su hija y recordarle lo que están haciendo y todo lo que esto costará. Cersei pregunta qué ocurrirá si no puede hacerlo. Hécate responde que, entonces, comprenderá que eligió mal a su madre. Cersei observa cómo desaparece y guarda silencio. De vuelta en la cueva, Cersei le dice a Diana que ella es mejor que todos ellos. Si después de todo lo que ha visto y todo lo que sabe, todavía elige este camino, confiará en que es el correcto. Diana, quien debe estar extrañando el arte de Hayden Sherman, responde que no debería confiar en ella. Llorando, agrega que todo esto es culpa suya. Falló con la Troika y su hogar ardió, junto con la mayoría de sus primeros amigos. Durante mucho tiempo, ellos fueron las únicas cosas que podía amar aparte de su madre, y ahora están muertos, porque conocerla es peligroso. Ella también casi fue sacrificada por el crimen de ser su madre. Se pregunta qué le pasará a Bárbara por el crimen de ser su amiga. La abraza y le dice que no puede hacer esto sola, y aún así, cualquiera que la toque quede infectado por el peligro de su propia existencia. Nunca se había sentido tan perdida y tan furiosa. Cersei le responde que la furia es precisamente lo que ella hace mejor. Más tranquila, Diana le dice que necesitará nuevas armas. Cersei le acaricia la cabeza y responde que ese es el espíritu. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos Hereje. Este número me gustó por las referencias mitológicas, aunque este mini arco no me atrapó tanto como otros de la serie. No es que esté mal, pero mientras Diana está en el inframundo peleando contra Escila, yo estaba mucho más pendiente de lo que estaba pasando con Bárbara. Aún así, me gustó ver hasta dónde está dispuesta a llegar Diana por Cersei. Unir su vida a la de su madre, enfrentarse a Escila sabiendo que puede morir, y luego plantarse delante de Hécate, deja claro que ya está harta de perder personas y de aceptar lo que los dioses decidan por ella. Y creo que ahí está lo que más me interesa de Diana ahora mismo. Está furiosa, pero no porque de repente se haya convertido en alguien que solo sabe resolver las cosas a golpes. Está cansada, tiene miedo y carga con la culpa de todo lo que ha pasado. Cuando dice que cualquiera que se acerque a ella termina en peligro, se nota que realmente cree que ella es el problema. Después de todo lo que ha perdido, casi perder también a su madre, parece haber sido el punto donde ya no pudo aguantar más. Pero para mí, Bárbara se roba este número. Urs Cartaga sabe perfectamente cómo convencerla. No le promete simplemente poder. Toca su orgullo, su ambición y esas ganas que siempre ha tenido de ser alguien extraordinario. Y también está Diana. La posibilidad de quedarse siempre como la amiga humana a la que hay que proteger claramente le afecta. Por eso me gusta que Bárbara sea quien termine diciendo que sí. No le quitaron la decisión, y eso hace que su transformación en Absolute Cheetah pueda doler mucho más después. Además, todavía no sabemos qué significa esto para su relación con Diana. Convertirse en Cheetah no necesariamente tiene que volverla enemiga de inmediato, y tengo mucha curiosidad por ver cuánto de Bárbara sigue ahí. También está el detalle de que se llevó el cadáver de Priscilla, que no creo que sea algo puesto porque sí. Ahora Diana quiere nuevas armas, Bárbara ya es Cheetah, y Hécate claramente no está contenta. Con Hereje como lo siguiente, lo que más quiero ver es la reacción de Diana cuando descubra qué pasó con Bárbara, y si, después de todo esto, todavía podrán seguir viéndose como amigas. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.